Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Denise y el día de hoy vamos a hablar de las unidades de medida. Pero primeramente vamos a ver qué se puede medir. ¿Qué podemos medir? Bueno, prácticamente podemos medir cualquier cosa. Podemos medir el paso de los días, el tiempo. Podemos medir el clima. Podemos medir líquidos, distancias, pesos. Cualquier cosa prácticamente se puede medir. Por ejemplo, hay una unidad de medida para el clima, que son los grados centígrados. Bueno, de hecho hay 3, pero esa es una de tantas. En los días podemos ubicarlos va de una medida pequeña a una grande. Por ejemplo, minutos, primero segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, lustros. Va creciendo, pero hay una medida para cada lapso de tiempo que nosotros queramos ubicar. Bien, continuemos. Entonces, vamos a ubicar que hay unidades de medida para, de acuerdo o dependiendo lo que queramos medir. Por ejemplo, para medir el peso o la masa de algo, existe la siguiente medida. Tenemos como medida central el gramo y sus submúltiplos. ¿Qué quiere decir submúltiplos? Bueno, son medidas de peso que son más pequeñas que el gramo. Esta es la manera en que se abrevian o se escriben dg, cg y mg. Y las medidas son decígramo, centígramo y miligramo. Estas representan, por ejemplo, en el caso del decígramo, 0.1 gramo, 0.01 de gramo, 0.001 de gramo. Como puedes observar, cuando hablamos de un decimal, estamos hablando de una fracción de un entero. Entonces, como en la parte del entero, que es el lado izquierdo del punto, no tenemos un entero, sabemos que estas medidas son menores a 1 gramo. ¿Para qué podríamos usar una medida de peso tan pequeño? Bueno, pues para algún objeto o algo que sea muy pequeñito, que su peso se mida en miligramos. Por ejemplo, ¿se te ocurre algo? ¿Qué medimos en miligramos? Un arete, por ejemplo, podríamos pesarlo en miligramos. Ahora, así como tiene submúltiplos, que son medidas más pequeñas que el gramo, hay múltiplos hacia arriba, que son medidas mayores a 1 gramo, como el decagramo, hectogramo y kilogramo. Estos equivalen a 10 gramos, 100 gramos y 1000 gramos. Y se escriben de la siguiente manera. ¿Qué podríamos medir en kilogramos? Muy fácil, por ejemplo, cuando vamos al mercado a comprar fruta y verdura, nos pesan estos productos en kilogramos, ya que sería un poco complejo estar utilizando el gramo como tal. Por ejemplo, decir, ¿me da 2000 gramos de naranjas? No, la manera correcta es decir, 2 kilogramos de naranjas, aunque nosotros sepamos que equivalente a esto son 1000 y 1000 gramos, ¿ok? Entonces, ya tenemos ubicado la medida central del peso, que es el gramo, y de ahí tenemos submúltiplos si quisiéramos pesar algo más pequeño o más menos pesado que el gramo, y los múltiplos, que son medidas para pesar cosas mayores que 1 gramo, ¿ok? Hay una medida de acuerdo a nuestra necesidad, a lo que queramos pesar, si tratáramos de pesar. Pero si el caso fuera que lo que queremos medir es una distancia o una longitud de un punto a otro, ¿qué medidas podríamos utilizar? Bien, tenemos como medida central el metro.
el metro. Y el metro también tiene submúltiplos y múltiplos. Recordemos que los submúltiplos son las medidas más pequeñas. En este caso tenemos el decímetro, el centímetro y el milímetro. ¿Qué podríamos medir en milímetros? Que es una medida muy pequeñita. ¿Qué podríamos medir en milímetros? Por ejemplo, una hormiguita es milimétrica. Esa sí la podríamos medir en milímetros. Y tenemos los múltiplos que son el decámetro, hectómetro y kilómetro. Recuerda que se escriben de esta forma. ¿Qué podríamos pedir? ¿Qué sería lo suficientemente grande para medirlo en kilómetros? Por ejemplo, el camino de tu casa a tu escuela lo podemos medir en kilómetros porque es una longitud muy grande. No tendría caso que lo midiéramos en milímetros porque nos saldría un número grandísimo. Mejor en kilómetros. ¿Qué podemos ver? Que un kilómetro equivale a 1000 metros. Muy bien, continuemos. Por último, tenemos las unidades de medida de capacidad. Estas se miden, bueno, tenemos como medida central el litro. Y de ahí tenemos los submúltiplos, decilitro, centilitro y mililitro. ¿Qué podríamos medir en mililitros? Porque, bueno, conocemos el litro, por ejemplo, estas botellas podrían corresponder a un litro, pero ¿qué podríamos medir un mililitro? Un mililitro ni siquiera, bueno, podría ser algo muy pequeño como un medicamento, por ejemplo. Un medicamento, de hecho, generalmente te lo recetan por mililitro. Te dicen, tómese 5 mililitros, 4 mililitros, 6 mililitros, porque son cantidades de capacidad pequeña. También tenemos los múltiplos de litro, que son medidas mayores al litro, como el decalitro, hectolitro y el kilolitro. El kilolitro, por ejemplo, equivale a 1000 litros de lo que sea. ¿Qué podríamos medir con esta cantidad, con esta unidad de medida que sabemos que equivale a 1000 litros? Bueno, tal vez como sabemos que estamos hablando de muchos litros, podríamos medir el agua que tiene una presa. Una presa es donde se resguarda el agua de toda una comunidad. Imagínate cuánta agua habría. O el agua de un lago o de un río. Entonces, podríamos utilizar esa medida para medir sus litros, porque son grandes cantidades. Recuerda, la medida central y tenemos submúltiplos o múltiplos. Vamos a utilizar cada medida dependiendo lo que queramos medir. Ahora vamos a practicar con estas imágenes si aprendimos qué unidad de medida utilizar en cada caso. Por ejemplo, aquí tenemos una botella con algún líquido. ¿Qué unidad de medida podríamos utilizar para medirla? Exactamente. En ambos casos podríamos utilizar la unidad de medida de capacidad. La unidad de medida de capacidad. Y aunque en ambas se usa la unidad de medidas de capacidad, son diferentes capacidades. Por ejemplo, en este caso, podríamos usar el litro. Y en este caso, una jeringa lleva muy poca cantidad, por lo que podríamos medirla en mililitros. Muy bien, hasta aquí vamos bien. Ahora vamos con el siguiente ejercicio. En este tenemos queso y tenemos un costal, que podría ser de alguna semilla o de harina, por ejemplo. Pero, ¿qué unidad de medida utilizamos para pesar ambos casos? Bueno, ya con pesar ya te diste una idea.
porque exactamente debemos de usar la unidad de medida de peso o masa. Unidad de medida de peso. Pero generalmente cuando vamos a la tienda, por ejemplo, a comprar queso, compramos gramos. Y cuando vamos a comprar alguna semilla o harina, por ejemplo, compramos en kilos. ¿Me podría dar 3 kilos, por favor? ¿Me da 5 kilos de tal cosa? ¿Me da tantos kilos de tal cosa? ¿Observas la diferencia? Los usamos para la vida diaria, de hecho. Gramos y kilogramos. Muy bien, hasta aquí vamos bien, pero nos falta un ejemplo. Vamos a observar. Tenemos estas dos imágenes. En esta imagen tenemos un listón y en esta otra tenemos una ciudad. ¿Qué unidad de medida utilizamos para medir ambos? Exactamente, la unidad de medida de longitud. De longitud. En este caso, un listón lo podríamos medir en centímetros o en metros. Recuerda que podemos usar estas abreviaturas en centímetros o en metros. Pero una ciudad completa, ¿será conveniente medirla en centímetros o en metros? No, para eso tenemos una medida adecuada que es para medir extensiones más grandes, como el kilómetro. A través del kilómetro podemos medir estas extensiones tan grandes. Muy bien, esto sería todo por el día de hoy. Espero que tú en casa practiques todas las unidades de medida que vimos el día de hoy y que también analices qué unidad de medida utilizamos para medir cada cosa, ya sea el tiempo, el clima, el pasar de los días, la fruta que compramos en el mercado, el agua que vamos a tomar, lo que sea. Es todo por mi parte, nos vemos pronto, hasta luego.